Estoy grabando. Buenos días, ¿están todos? Bien, bien. Muy bien, Buenos gracias. días. Buen Haciendo. día. Buen día. Bueno, vamos a hacer igual que ayer, que partimos de que hay más caballeros que damas y comenzamos con las damas. ¿Les parece? Cintia. Lo mismo que hizo Rocío. Hola, muy buenos días. Yo soy Cintia. Yo soy de Mérida, Yucatán, México. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Eh, yo he estado pensando en varias reflexiones sobre cómo podemos conectarnos a pesar de la distancia y me da la impresión que hoy estamos logrando eso, ¿no? Cómo a pesar de que estamos aislados físicamente, podemos conectarnos y también pensaba en cómo las otras personas se están conectando. Son las interrogantes que surgen. Les agradezco mucho hoy. A muchos no los conozco, pero me da mucho gusto poder participar en estos diálogos, como Ilse menciona, estos diálogos sin fronteras, en donde podemos, a pesar de estar en diferentes lugares, poder compartir experiencias y vivencias. Hola, mi nombre es Karin. Yo tengo un recorrido sin fronteras por la vida. Nací en Bélgica, pero vivo en Buenos Aires. O sea que la parada final para mí, o no, no se sabe porque soy dentro de todo un poco joven todavía, es Buenos Aires en este momento y me siento conectada, ¿no? Volviendo a la metáfora de sin fronteras, porque en ese recorrido como hijo de diplomáticos, tuve mi estadía también en México. De hecho, hice parte de mis estudios en México y también hay una conexión con Perú, porque mi ex marido nació en Perú, mitad peruano, así que mi hija tiene una dosis peruana en su sangre y bueno, es un poco. No sé si eso es suficiente, Darío. Ahora estás Pasaste a Jorge, ya que estás pasaste por Perú, vamos a Jorge. Yo tengo, a lo largo de mi vida he conocido sobre todo mujeres, no he conocido ningún hombre que sea hijo de diplomáticos, pero trabajé durante 7 años. La primera persona que me dio la oportunidad de poder trabajar haciendo psicoterapia cuando yo apenas renunciaba a la universidad, donde, claro, yo entré a trabajar a la universidad a hacer prácticas preprofesionales. Ya tenía una formación terapéutica, lo cual para mí fue bastante ventajoso en términos prácticos, pero cuando pasaron a darme empleo en la universidad, me empezaron a quitar las horas de práctica terapéutica y empezaron a darme más carga administrativa y en algún momento hubo que renunciar y la primera persona que me dio la oportunidad de poder trabajar en una conversación de café, porque yo fui a rentar, estaba buscando espacios para la consulta y fui a una casa donde estaban rentando un espacio y aparece esta mujer, me invitaron a tomar el café, yo dije, bueno, qué raro que muy buena onda esta gente que estaba rentando el espacio, me dijo, quédate a tomar el café, y bajó una mujer, me preguntó qué hacía, y yo me tomo en serio la pregunta, ¿qué haces? Realmente me la tomo en serio. Si alguien me pregunta qué haces, me puedo despabilar un rollo largo, grande y consistente, y fíjate que esta mujer me dijo, oye, vente el lunes a trabajar, tengo una clínica. Y, tengo una clínica y estoy buscando un psicoterapeuta y vente a trabajar. Y Zenaida también es hija ella nació en Panamá, padres españoles, papá y mamá española, papá diplomático igual, vivió en distintas partes del mundo. Luego trabajé con una persona en consulta de Chile, también papás diplomáticos y vidas inquietantes y vidas que definitivamente te atrapan, la curiosidad, te absorben toda la curiosidad y qué gusto
contar con una persona más en ese, en esa línea de hijas de diplomáticos. Bien, Marcos. Bueno, mucho gusto. Estoy muy contento de estar acá. Realmente es una iniciativa muy importante que comenzó, ¿no? Con este sueño, con esta visión de irse, y estoy muy agradecido por eso. Eh, Aquí, bueno, en La Paz, Bolivia, me encuentro mm, feliz y apasionado de, de compartir algunas ideas. Personalmente, la simplicidad es algo que siempre me llama la atención, y, y siempre me siento muy a gusto en, en esta búsqueda de la simplicidad. Aquí, bueno, como en todos nuestros países, tenemos entornos multiculturales, donde cada barrio, cada comunidad es un mundo diferente. Y en tanta diversidad, a mí muchas veces me fascina encontrar qué tenemos en común. Entonces, tenemos acá en mi país una ola grande de cuán diversos somos, de pensamiento, ¿no? Y todo eso. Pero a mí me encanta encontrar qué tenemos en común, qué puentes podemos, y qué puentes ya tenemos quizás construidos que nos pueden acercar. Y a partir de encontrar qué tenemos en común, a mí resultado fascinante y quizás más fácil valorar las diferencias, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy últimamente buscando, qué tenemos en común con las áreas rurales, en las ciudades, y de esa manera también es que cada vez me siento más orgulloso de nuestra cultura, y más convencido de que tenemos algo que aportar también al mundo. Eh, de alguna forma, esta idea de ciudadanía global a mí me interesa desde este punto de vista, de poder ser también parte de lo que está ocurriendo, y también de que el mundo se beneficie de lo que nosotros también estamos viviendo, estamos superando. Entonces, estoy en una etapa en mi vida donde la simplicidad es una búsqueda constante, y encontrar qué tenemos en común es el camino, y la dicha, la satisfacción es disfrutar en este sentido de las diferencias, ¿no? Jackie. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Jackie. Yo estoy en la Ciudad de México. Lo que les puedo contar es que estoy ahorita, a pesar de todo este asunto de la pandemia y todo, estoy a la mitad de una mudanza de mi casa. Entonces eso me tiene un poco revuelto, ¿no? Porque, bueno, necesito mudarme en los próximos 15 días, ya que el casero de la casa donde yo actualmente, el dueño, me pidió la casa porque se va a venir a vivir para acá. Entonces yo necesito moverme. Afortunadamente ayer, el día de ayer, encontramos junto con mi esposa a dónde nos vamos. Entonces, como lo encontramos ayer empezamos ya en el caos de la empacada y todo este asunto. Entonces estoy en medio de todo eso. No tengo hijos, tengo un par de gatitos que son como si fueran mis hijos, ¿no? Además de esto, lo que les puedo decir es que no soy precisamente muy bueno, que digamos, para despertar temprano. Como que mi cuerpo va despertando muy poco a poco. Entonces, quizá en los primeros minutos me noten un poco lento, por favor, discúlpenme. Yo confío en que al cabo de un tiempo voy empezando a estar más despierto, porque estoy muy contento y muy a gusto de estar con ustedes y de conocerles esta mañana. Entonces, buenos días. Gracias. Maxi.
días a todas y todos. Bueno, estoy en Córdoba, Argentina, dentro de la provincia de Córdoba. Estoy en un pueblito que se llama Anizacate. Está a poco menos de una hora de la capital, de la ciudad de Córdoba, y está en uno de los valles serranos muy lindos que tenemos por acá, por estos lares, viviendo desde hace unos 5 años. Estaba en la gran ciudad, a la cual no quiero volver mucho, que digamos. Es como que cuando voy a trabajar, voy haciendo el camino y a la mitad del camino hay una rotonda. Y tengo la sensación de que el coche pide volver, ¿no? Pide pegar la vuelta. Una de las cosas que se nos viene planteando también es cómo vivir la fisiología de una casa, el espacio en el que estamos habitando y el espacio más grande, llámese pueblo, ciudad, y eso también es todo un tema y va más allá de la pandemia, pero que en estos momentos quizá lo enfatiza, ¿no? Quienes hemos tenido que confinarnos en estos lugares que hay más naturaleza, yo he hablado con el resto de mi familia que está en Córdoba y hay una gran diferencia. Por supuesto, pone de manifiesto los aspectos de trampa mortal que tienen las grandes ciudades muchas veces, no nos damos cuenta. Yo estuve mucho tiempo así con piloto automático y no sabía que no estaba tan estresado, por ejemplo. Ese es uno de los puntos que a mí me llevó más que a reflexionar, como que salió a la luz con esto. Y después otra de las cuestiones que venía escuchando a todos, entraba muy en sintonía con lo que decía Marco recién, ¿no? De las redes, de esta necesidad que tenemos como nunca antes, de sentirnos realmente pertenecientes a nuestra madre tierra, digamos, en su sentido más total. Todavía está como en pendiente eso, ¿no? Es decir, es como un potencial, pero todavía no lo terminamos de realizar. Bueno, yo pensaba cuando cursaba, ya no me quiero estirar mucho, pero yo cursé psicología en los 90, y ahí recuerdo que había una palabra que es mucho más vieja, pero en ese momento la nombraban como si nos estuvieran presentando el santo grial, que era la interdisciplina. Entonces, a tal punto estaba tan de moda y tan fuerte que entraban a disertar sobre la semántica y que no, que multidisciplina, que transdisciplina, que todo eso. Bueno, eso era una gran supuesta realidad que nunca fue, y como promesa tampoco la he sentido que se haya cumplido mucho. Y veo que en los casos en que sí aparece el cumplido, es increíble la ventaja que han logrado. Es decir, en lugares donde han hecho realmente una posibilidad de alquimia, han hecho espacios donde ha sido posible esa integración, han crecido muchísimo. Todas las personas que se dieron cita en ese espacio, esa disciplina, esas disciplinas, esos saberes, y bueno, los psicólogos creo que es como un vicio planetario. Hay una tendencia muy grande a redes en lo formal, pero en lo real estamos cada uno en su cubículo, ¿no? Entonces esto que está haciendo Ilse, yo vuelvo a agradecer, me parece de una potencia saludable muy linda. Bien, me parece interesante partir de esto. La pandemia nos ha llevado, por lo menos a nosotros, y esto compartimos, a preguntarnos más por la vida. Los medios masivos de comunicación, por lo menos en Argentina, y de lo que hemos compartido ayer, son bastante tanáticos y están bastante en la estadística, en el dilema que siempre Occidente está entre bueno o malo, en el dilema entre salud y economía. Yo creo que es interesante por lo menos propiciar una reflexión más allá de este dilema que nos proponen los medios y que nos propone la situación desde una lectura muy reduccionista, pensarlo más desde algo ecológico, pensarlo más como nosotros como huéspedes de esta vida, siendo hospedados por la naturaleza y por la vida toda en un sentido más amplio. Me gustaría partir de ese aporte de reflexión, ¿no?
y por eso también en esto que decía Maxi, no quedarnos por ahí en una idea de una teoría, una disciplina, sino un análisis más bien humano, y desde nuestra experiencia, nuestra vivencia, y también algo que me parece importante rescatar, que es algo que por ahí no lo vemos en la academia, que es lo latinoamericano, lo nuestro, este nosotros latinoamericanos. Así que te tiro la posta, Jorge. Sí, a mí, digamos, en estos momentos en los que para mí la reflexión más interesante en la que me ha gustado entrar es la reflexión acerca de lo doméstico, de lo que ocurre en la vida privada. Sobre todo en este momento en que, claro, uno ve en redes que la reflexión, al menos de psicólogos y psicólogas, va hacia el lado de lo social, hacia el lado del análisis de situaciones que pocas veces tienen que ver con la vida de uno. Estamos hablando de la vida de los demás la mayor parte del tiempo, sobre todo cuando uno aparece públicamente, invitado por los medios o invitado de pronto por alguna comunidad, está inmediatamente la reflexión va sobre lo social, pero he visto poco de reflexión sobre lo privado, lo doméstico, y me parece que ahí hay un terreno bastante fértil y bastante generativo igual de conversaciones. Aquí en casa nos ha tocado. Ayer pasó algo en mi casa que hoy en la mañana me generó una reflexión bien interesante, ¿no? De cómo a veces para moverte un poquito hace falta, a veces para moverte un centímetro hace falta tener que hacer un desandamiaje. Yo paso mucho tiempo en el escritorio, entonces ayer compramos un escritorio que ya necesitaba y habíamos hecho un mal cálculo y por un centímetro el escritorio no entraba en este espacio de aquí, no entraba por un centímetro. Entonces era, wow, ¿qué hacemos? Lo colocamos de otro lado y no calzaba más que entrando aquí, ¿no? Y hubo que mover, aquí a mi costado, aquí tengo el estante de los libros que mide como 2,5 metros, y bueno, hubo que desmontar todos los libros, hubo que desmontar cientos de libros, hubo que desentornillar para mover el estante un centímetro, para que pudiera entrar este escritorio aquí y trabajar cómodamente y no restarle espacio a mi familia, porque igual estamos todos los días haciendo clases y claro, tener el escritorio aquí daba una cámara ya que podía de pronto inhabilitar ese espacio de movimiento para las chicas y me resultaba interesante esa reflexión de cómo esta pandemia probablemente, o este confinamiento, nos ha llevado a tener que mover tantas cosas para movernos diariamente de pronto un centímetro, ¿no? O sea, cómo tienes que andamiar tantas cosas para generar un movimiento simple, un movimiento cortito, un movimiento pequeñito. Y, y eso, pero igual un poco ya en lo personal para mí, de pronto esta pandemia igual me ha hecho reflexionar que quizás he estado viviendo los últimos 14 años en modo crisis, ¿no? En modo de tener que acomodarme diariamente a las circunstancias del día a día, a las circunstancias, claro, nos ha sacado de algunos hábitos, pero, pero me interesa esa reflexión sobre lo doméstico, más que la reflexión de pronto social en esta clase de encuentros, ¿no? Al menos donde compartimos de pronto una disciplina, donde compartimos algo en común, me interesa mucho estas conversaciones acerca de lo que está ocurriendo en nuestras casas, con nuestra familia. Por ahí un poco lo que a mí me interesa mucho. Cintia, ¿querés continuar? Sí, yo estaba pensando un poco, tratando de conectarme con lo que Jorge mencionó sobre lo que pasa en lo privado. ¿Qué tanto estamos generando espacios de conversación con las personas para conversar precisamente lo que está sucediendo, ¿no? O sea, cómo hemos tenido que adaptarnos a cambios muy rápidos. Por ejemplo, yo estoy muy cercana a la parte tanto clínica como escolar. Y en mi caso, pues tuvimos que pasar pues todo a la parte digital, ¿no?
Para poder seguir trabajando. Y me preguntaba también qué tanto generamos espacios entre nosotros para, pues, para poder conversar sobre lo que pasa también en nuestras casas, en nuestras familias. Creo que hemos sido muy rápido en tratar de adaptarnos a todo, a las tecnologías, a conectarnos con las familias también o con las personas a nuestro alrededor. Les hemos exigido también que vayan rápido para poder como que de alguna manera regresar a lo que estábamos haciendo o algo parecido. Y me quedaba pensando en las pausas, qué tanto tengamos que hacer pausas con nuestras familias, inclusive porque he tenido yo una relación ahora con el tiempo de forma diferente. Eh, Antes para mí los tiempos, porque yo trabajo en una institución privada, además doy consulta y doy clases, pero sin embargo antes mis tiempos estaban como muy definidos, ¿no? De tal hora a tal hora y luego de tal hora. Y lo que está pasando de manera privada conmigo y en lo personal es que ya no hay tiempos. O sea, me encuentro de repente haciendo cosas a las 12 de la noche, 1 de la mañana, contestando a gente, mis límites están totalmente fuera de sí. Y mi esposo, que es emprendedor y tiene una agencia publicitaria, él ha trabajado de esta forma a lo largo de 2 o 3 años de manera personal y ha aprendido mucho de él igual, hacia los tiempos, hacia las nuevas rutinas que estamos estableciendo. Entonces, para no extenderme más, yo me quedo pensando y tratando de lanzar esto, qué estamos haciendo con nuestras pausas igual, cómo nos estamos relacionando con el tiempo. Oye, pero qué interesante que puedas tener esa disposición de aprender de tu pareja, ¿no? De ver de ver en la relación que tiene él con el tiempo y en la relación que tiene él con su trabajo, la posibilidad de poder inspirar algo para tu propia experiencia. Eso me parece. Aquí. Hola, pues sí, escuchándoles, lo que noto es que estoy más como pegado en la reflexión como de lo complejo de la situación, lo inmensamente complejo, ¿no? Y eso tiene evidentemente tanto una mirada que puede ser optimista o una mirada pesimista o ambas a la vez, ¿no? Y justamente reflexionaba de lo que decías al principio también, Ilse, con respecto a este dualismo entre lo económico y la salud, ¿no? No puedo evitar pensar en ese dualismo también, en cómo se vive porque yo tengo un grupo de supervisados, ¿no? De terapeutas que trabajan con gente en un lugar que no sé si ustedes hayan escuchado, que se llama el barrio de Tepito, ¿no? Y el barrio de Tepito es un barrio bravo de la ciudad, es un barrio donde la gente pues vive completamente al día para empezar. Y justo lo que me cuentan este grupo de terapeutas, son 6 terapeutas que trabajan ahí directamente con gente de Tepito, es que ellos están cotidianamente en lo privado y en lo social, ¿no? Viviendo la dualidad entre o me cuido o salgo para darle de comer a mi familia, ¿no? Entonces, digamos, es como algo que están viviendo cotidianamente algunas personas. Para algunas personas es realmente una dualidad, un dilema tremendo, ¿no? Esta situación. Entonces, no puedo evitar verlo como algo que hay mucha gente que vive, de la cual afortunadamente yo me siento privilegiado porque no tengo ese dilema yo directamente, ¿no? Para mí es perfectamente sencillo quedarme en casa y sé qué es lo que toca, y si hay algo que me incomoda de quedarme en casa es más asuntos meramente logísticos, asuntos caprichosos de mi parte, pero puedo quedarme en casa, mientras que hay un montón de gente que no puede, ¿no? Que quedarse en casa es asegurarse una situación donde no tiene para darle de comer a sus hijos. Entonces, veo ese dilema cotidianamente, ¿no? Justo por este grupo de gente, de terapeutas a los que superviso 2 veces por semana. Eh, por otro lado, es que me siento mucho más, como les decía al inicio, me siento interesado y conectado y curioso de ver la infinidad de vertientes y de ramificaciones que esta situación tiene, y cómo en ocasiones podemos dejar de lado algunas para centrarnos solamente en otras, y
no sé cómo hacerle, les confieso, para poderme mantener abierto a poder escuchar más y más posibilidades. Entonces, por ejemplo, esto que decía ahorita Cintia, ¿no? Me parece algo interesantísimo, cómo los horarios se nos están volteando, cambiando a muchos de nosotros. Y entonces pensaba, te escuchaba, Cintia, ¿no? Y pensaba, y además estamos trabajando muchísimo. Bueno, yo tengo un montonal de trabajo, ¿no? Estoy trabajando muchísimo por un lado y eso pues me hace preguntarme también si así quiero estar o no, ¿no? Si esta es la forma como quiero vivir o no. Y si como vivía antes, también era la forma como quiero vivir o no, ¿no? Yo, al igual que Cintia, creo que la mayoría de nosotros teníamos una serie de horarios muy establecidos y muy claros. Y me pregunto yo personalmente, no me pregunto, y así es como, supongamos que se acaba la pandemia, regresar a eso, ¿no? Quiero regresar a los esquemas de horarios tal y como los tenía antes, ¿no? O qué ha pasado ahora que precisamente se generan nuevas posibilidades, se generan nuevas formas de estar y que algunas de ellas podrían ser preferibles a las que teníamos antes. O algunas de ellas podrían ser preferibles las de antes, etcétera, etcétera. Entonces, esta mezcla es la que me tiene más curioso y más, pues, dándole vueltas en mi cabeza, tratando de permanecer abierto a las diferentes vertientes y posibilidades. ¿Yo puedo decir algo rapidito? Sí, sí. Digo que ya que hablar de la relación con su pasado, su presente, su futuro, me despierta esta cuestión de que los seres humanos, si tenemos una vocación probablemente compartida, es la vocación y la potencia que hay en cada uno y cada una de pensadores utópicos. Y es interesante cómo esta situación pandémica, si una oportunidad puede de pronto instalar la posibilidad de empezar a pensar en futuros preferidos, la posibilidad de empezar a conectar con esos futuros que estamos deseando y reavivar esta vocación de pensadores utópicos que tenemos los seres humanos. Bueno, cuando yo te escuchaba hablar de Tepito, recordé, me había olvidado por completo ese nombre, no de las imágenes, que yo había hecho mis prácticas ahí en los años 80. Y al menos las imágenes que me vienen a la cabeza ahora son imágenes parecidas a lugares muy parecidos que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay muchos tepitos y hay muchas cuestiones que tienen que ver con qué significa la cuarentena en los distintos tepitos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, quería rebobinar un poco para remontarme al principio de este bicho, que en realidad no es un bicho. Acá le dicen bicho, pero no es un bicho porque los virus viven. Entonces, algo que transportamos, como dijo un político acá, los seres humanos. Entonces, recuerdo festejar Año Nuevo, que ya existía ese bicho, pero bueno, totalmente en la feliz ignorancia. Después me fui de vacaciones, acá las vacaciones de verano nos tocan en enero. Me fui a Colombia, Cartagena, lo pasé bárbaro. Y vuelvo y empiezan a hablar de este bicho. Y mi mejor amiga, bueno, que también veraneó conmigo en Colombia, quería mandar a su hija a Tailandia. Entonces ya empezó el mapa China con las manchas rojas. Y yo le dije, yo soy bastante cautelosa con el tema de la salud, ella no tanto. Le dije, mira, mejor que no vaya. Me dijo, no, pero es muy, muy lejos de China. Le dije, mira, esto me parece que viene avanzando. Pero yo seguía los mapas en la tele, ¿no? Esa mancha roja que se iba para todos lados. Y me imaginaba este bichito hablando de sin fronteras, ¿no? Viajando por el mundo sin fronteras, instalándose en todos los países del mundo. Y de hecho así estamos. Creo que es la primera vez, al menos en mis conocimientos, que un bicho, que no es un bicho, está en todas partes del mundo desesperando a todos los países del mundo. Así que bueno, me pareció increíble la velocidad, ¿no? Y creo que
Cintia también dijo, bueno, con esta rapidez nos tuvimos que adaptar como seres humanos, pero también como sociedad, también como espacios políticos, también en los espacios académicos. Yo la primera clase en marzo la di presencialmente, de repente nos enchufan una plataforma que después otra vez tuvimos que cambiar, después tuvimos, porque no es una cuestión mía nada más, los docentes a digitalizar todos los textos, entonces cambió tan rápidamente. Y eso que yo ya venía con mucha experiencia en docencia online. Pero bueno, esto nos obligó a todos como sociedad a generar cambios rapidísimos y seguimos en esa adaptación, ¿no? Entonces, me parece importante no caer en las prescripciones, ¿no? En los discursos, cómo hay que llevar la cuarentena, qué hay que hacer. Hay que hacer yoga, no hay que dejarse de estar con la comida, podés comprarte un juguete sexual, ¿no? Entonces hay como mucha presión. Cuando, como decía Cintia, apenas tengo tiempo para dormir, ¿no? Entonces, no caer. Y si tenemos ganas de estar tristes, asustados, me parece que tenemos que mantenernos lejos de los jueces de las emociones, ¿no? Esto es lo que hay que sentir ahora. Bueno, eso sería mi reflexión inicial, así pensando en voz alta. Marcos. Bueno, un poco inspirado en lo que ya se va comentando. Pienso en el valor, ¿no? En la importancia de hablar, darle un espacio para conversar sobre lo cotidiano, lo que estamos viviendo día a día. Esos micromomentos donde no sabemos qué va a pasar, donde vemos a nuestra familia, donde pensamos en el futuro, donde quizás no hemos logrado lo que queríamos alcanzar, donde estamos bombardeados por las noticias y tal vez estamos alejados de amigos, de seres queridos. Y bueno, esos momentos donde decidimos hacer algo, tal vez no. Creo que eso es algo súper valioso, algo, son como luchas que cada persona está haciendo, ¿no? En su propio entorno. Entonces, en principio, acá tuvimos como no sé, como un bombardeo en las redes, eh, ya sea psicólogos o otros, tal vez profesionales en salud mental, que daban como recetas, ¿no? Daban como tips de qué hay que hacer, ¿sí? O sea, es como que había esta idea de que ya habían especialistas en corrección o algo así. Nadie sabe qué hay que hacer. Nadie sabe. No hemos vivido esto, por lo menos una pandemia de este tipo, en estas condiciones. No hay registros, no hay una cosa que nos diga, ¿no? Que nos dé un manual para aprender. Entonces, hasta cierto punto, me parece un poco cruel, tal vez, estar diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer cuando todavía no lo hemos probado, no sabemos qué va a pasar. Y bueno, desde esta necesidad de mostrarse como experto, pasamos a un poco como culpabilizar a la gente o a patologizar la situación, ¿no? Y como decían, tener un lenguaje, un discurso bien tanatológico, ¿no? Entonces, y pasamos a decir qué es lo que no tiene que hacer la gente. Entonces, por lo menos en una gran parte de mi tiempo, de mi trabajo, se trata de lidiar de conversar con las comunidades del área rural que tienen usos y costumbres muy diferentes, muy cada una de ellas, y realmente no funciona. No funciona ir y decirles a las comunidades qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los pasos para ser felices, ¿no?
y menos culpabilizarlos, ¿sí? Entonces, la única opción, y parece que ha sido un camino interesante, es escuchar qué es lo que ya están logrando las comunidades, eh, 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 valorar todos esos micromomentos donde se está de alguna manera saliendo adelante, o por lo menos está pensando en qué se podría. Y eso ha permitido también realmente que, o por lo menos para mí, ¿no? Sorprenderme también con la capacidad de adaptación de las comunidades. Y que un elemento, digamos, en común que podría haber desde mi punto de vista es que es esta noción de ayudarse, esta noción de estar conectado con el vecino, de estar conectado, bueno, con la familia, ya que acá, bueno, la mayor parte de las actividades son informales, tal vez, para vivir. Y muchas personas tienen negocios. Entonces, esto también hace que sea una fortaleza, tal vez, de vivir de poder. Entonces, en este sentido también algo que me ha llamado mucho la atención, que me ha parecido muy poderoso, es este sentido de fe que tienen las personas. Tenemos un sincretismo muy interesante en el área rural, que es como una mezcla, ¿no?, de costumbres o de creencias tal vez religiosas más occidentales y también con las propias de acá. Y bueno, esta especie de fe o creencia, digamos, esta forma de vivir diariamente con estas metáforas, con estas creencias intensas, me parece que van generando esperanza también. Entonces, creo que las comunidades tienen algo que aportar, tienen que ofrecer muy, muy fuerte, y bueno, es muy importante, ¿no? Para vaciarse un poco y escucharlas. Entonces, esa ha sido un poco mi apreciación. En conclusión, me pareció un poco cruel decir a las personas qué es lo que tienen que hacer cuando todavía no sabemos qué hay que hacer, ¿no? Buenísimo. Maxi, yo pensaba que también en nuestra responsabilidad, ¿no? La pregunta, ¿cómo preguntamos? Si preguntamos en esta experiencia de la pandemia, ¿qué es lo que no estamos pudiendo hacer? ¿Qué es lo que nos molesta? O si preguntamos, quizás de manera, porque la pregunta me parece muy importante, si preguntamos en la cuestión simbólica, en la cuestión de las representaciones, si vamos a preguntarnos qué nos está enseñando, qué nos posibilita esta experiencia, me parece que podemos también crear otro frente simbólico, otro frente de representación, ¿no? Tal cual, vos sabés que yo pensaba, Ilse, mientras escuchaba a Jackie, qué bueno es partir de empírico, porque apenas la pandemia se declaró como tal, empezaron estas estrategias que dieron muchísima tela para cortar a nivel de análisis macro sociopolítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, pudimos ver cómo quizás se alineaban tras la estrategia de inmunidad del rebaño países que contienen muchos seres de los llamados poderosos. Entonces, era fácil pensar que se maten entre ellos, de última, el mundo va a quedar con menos gente, y más para nosotros que somos los poderosos, etcétera, ¿cierto? Versus los que tenemos menos, los que hay poquitos recursos, y nos tratemos de cuidar, vamos por lo preventivo, pero bueno, eso quizá es más una cuestión para sociólogos, etcétera, y para poder ahí hablar largo y tendido, yendo a lo más a cómo esto deconstruye subjetividades. Me interesó mucho el planteo de Jackie, porque arranca de que uno puede visualizar esa madre
padre de familia que tiene que elegir entre quedarse y ver desnutrir a ellos mismos y a sus hijos, o salir para tratar de darle nutrición, entre otras cosas, y con posibilidades de muerte, ¿no? Concretas de muerte. Eso a mí me parece bueno partir de esa empiria, porque a veces tendemos desde las psicologías a abstraernos demasiado. Desde el marco un poco desde la corriente junguiana, que a mí me interesa, pero además todas las corrientes de psicología avalan esto, uno intenta también ver que eso literal funciona a niveles no tan concretos, pero funciona en todos. Es decir, si metaforizamos un poquito, acá todos estamos frente a esa dualidad que planteó Jackie. Entonces, quienes están en lugares más marginales la van a vivir bien literal y descarnadamente. Quienes estamos más en una pequeña o mediana burguesía, tampoco estamos al centro de ella, y yo siento que también hay esta discusión interna, un lindo diálogo para darnos, ¿no? Yo pensaba, si tuviera que resumir en términos simbólicos esta situación dual, es comer te mata. Diría la frase, comer te mata. Y comer te mata en nivel literal, porque el que sale a buscar el mango, el pesito, lo que sea, para que no se le muera de hambre un hijo y empiece a padecer esas enfermedades de un hijo, puede haber una muerte literal encontrando el coronavirus, yendo a buscar ese peso, pero también todos los que comemos, y parece que hasta ahora somos todos en el planeta, algunos comen sol, yo todavía no lo pude hacer, tenemos que renunciar a algo. Tenemos que renunciar a algo, ¿no es cierto? Porque por más que nos encante nuestro trabajo, no siempre nos va a gustar, no siempre estamos motivados, y además le está sacando tiempo a otras cuestiones. Entonces, a mí en lo personal, esta pandemia me trajo mucho de castración, como eso que todas las corrientes psicológicas coinciden, que es la buena muerte, ¿no? Esa muerte sin necesidad de que se muera el cuerpo completo, y tratando de dar muerte, esto del no todo, ¿no es cierto? Yo soy un tipo de casi 50 años y nunca me animé a tener mi propia familia. Por pelotudeces, por miedo, por cosas neuróticas, ¿viste? Entonces, tengo muchas ganas de construir eso. Es como que me voló varias cuestiones que estaban ahí en la burguesía neurótica de mi psique. Y bueno, y sí, vivir tiene un componente de muerte muy importante, ¿no? Entonces, si por estar seguros ya nos perdemos en la vida, sí, no va a venir la muerte, pero no viene la vida tampoco, ¿no? Eso es un poco lo que me había. Jorge. A mí más bien me gustaría escucharte a ti, Ilse. Sí. Yo creo que en principio es esto, ¿no? O sea, esto que estamos viviendo ahora, en este aquí y ahora, que más allá de que sea virtual, es un presente muy interesante de poder hacernos un tiempo para compartir, más allá de lo que están prescribiendo del deber ser o de las cuestiones duales. Nos tomamos un tiempo y cada uno está dejando algo, pero para propiciar algo más allá del yo. A mí me parece que esto es una cuestión interesante, porque estamos compartiendo en un pequeño nosotros por un nosotros más grande. Y estamos tratando de aportar en esta reflexión, que tiene que ver también con lo rico de cada uno de ustedes, ¿no? La cuestión de generar nutrientes de posibilidad, nutrientes enriquecedores de vida. Más allá de, como decía Maxi, que si hay vida también acompaña como siembra la muerte. Pero lo importante es el sentido, diría nuestro amigo Frank, ¿no? Y creo que ese sentido está muy relacionado más bien a lo comunitario, a lo colaborativo, a nosotros, y esto me parece que es un demostrativo de eso. Yo no es que quiera huir o escapar de lo que me presenta el análisis de los medios o el análisis pobre de algunos intelectuales que solamente piensan en construir, digamos, su kiosco, sus recursos. Yo quiero ir más allá de eso.
Y me parece que esto es una demostración de lo fundamental que tiene lo propio de lo humano, que es lo colaborativo, ¿no? Y lo solidario. Esto, por más que no que sea un discurrir de la palabra, diálogos, me parece que tiene en su esencia la expresión de lo colaborativo y de la generosidad. Un poco me surge más también, y hasta aquí, ahora, este momento, y el porqué de esto, digamos, ¿no? Sí, Mientras te escuchaba hablar de este encuentro como un encuentro virtual, me preguntaba si no sería momento de que construir la palabra virtual, ¿no? Pero yo siento el encuentro como algo, la verdad que bastante tangible. Y es una cuestión, como yo empecé a tener online mucho antes que Skype, ¿no? Por métodos como ICQ, bueno, ustedes son muy jóvenes comparado conmigo, pero hacía, digamos, otro tipo de terapias con personas a distancia. Y me acuerdo que un consultante, uno de los primeros consultantes, que hacíamos todo por escrito, por chat, ¿no? Que no era, a veces el Messenger, a veces ICQ, y un consultante me dijo, siento que tengo tanta química con vos. Y ahí hay como un antes y un después, ¿no? Bueno, sí, esto para esta persona que se está exponiendo en este espacio que le podemos llamar virtual, lo estás sintiendo como algo tangible. Y yo creo que hay un montón de cosas a raíz de esta cuarentena, donde en Argentina de Maximiliano hablaba de castraciones, vamos a tener que dejar de tomar el mate y buscar otras maneras de compartir nuestras realidades y de compartir. Pero ya la juventud ya lo venía haciendo. Yo ahí está con el mate, venía. Yo tengo consultantes jóvenes, adolescentes, que tardé un poco en engancharle lo que decía. Me dijo, sí, porque me habló. Entonces me habló, la imagen que se me veía en la cabeza era o un teléfono, no, me habló para esta adolescente, quería decir, me mandó un WhatsApp, ¿no? O sea, que me habló por texto. Entonces hay que adoptar una postura de curiosidad, como diría Harlene Anderson, todo el tiempo. Y después, lo más curioso que me pasó hace muchos años, estaba atendiendo una pareja de dos chicas que vivían en dos ciudades diferentes. Creo que ya existía el Skype, sí. Y recién en la tercera sesión me di cuenta que se consideraban pareja, pero que nunca se habían conocido cara a cara. Entonces, bueno, esa curiosidad, si no la usamos ahora, vamos a seguir dando cosas por sentado que van a generar conversaciones frustradas y a lo mejor nos vamos a ir en direcciones totalmente diferentes. Entonces, deconstruir, preguntar, ser curioso todo el tiempo, porque esta realidad, como decían varios, es algo nuevo, que también se va a ver reflejado en cosas como el lenguaje, nuestra forma de relacionarnos, de hablarnos, qué sé yo, de saludarnos, ahora se estila con el codo, ¿no? Codito. Bueno. Hay un manifiesto educativo que apareció hace, no sé, o sea, probablemente hace unos años, el manifiesto EduPunk, que planteaba una transformación punk de la educación y uno de los últimos puntos del manifiesto decía al carajo con la oposición real virtual. Era el 14, es un manifiesto de 18 puntos interesantes, son 10 y el 14 dice al carajo la oposición real virtual. Y es curioso que a quienes les haya más adaptarse a toda esta situación hayan sido las instituciones, a las universidades, a las escuelas, quienes aparentemente deberían estar
digamos, ahí en avanzada o quienes deberían estar pensando siempre un pasito por delante y que toda esta acomodación haya tenido que venir, o sea, de esfuerzos que han tenido que hacer docentes para poder dar una manera útil de poder vincularse con sus estudiantes de manera virtual. Eso es algo que me llama la atención, que a quienes más les haya costado haya sido las instituciones, lo que confirma algo en lo que he venido pensando desde hace mucho tiempo, que el futuro de la educación probablemente le pertenece a estas comunidades autónomas o a individuos autónomos que están generando esfuerzos por llevar la educación más allá de las instituciones. Sí, sí, ¿Ese totalmente. manifiesto se consigue online? Sí, googleas el manifiesto EduPunk y lo tienes ahí, Sí, sí, sí. Creo que hay que leerlo porque es un manifiesto que, o sea, no solamente aplicable al tema de la educación, a mí me parece que ese manifiesto es un manifiesto de vida súper, súper, súper interesante. Para mí ha sido muy influyente encontrar ese manifiesto hace unos años y empezar a pensar en generalidades, no más allá de la educación, el trabajo en la consulta sí. Sí, compartí tu humanidad, ahí hay un bebé que vi que estaba dando vuelta. Ah, Julieta, que está. Sí. Así que, A nosotros la pandemia nos llegó en un momento de estar vinculándonos con una bebé de 1 año recién nacidita, entonces es un desafío también igual para el trabajo que estamos haciendo. Yo que venía acostumbrado de ciertos hábitos, Antonella que venía acostumbrada de tener, y Antonella la responsabilidad nueva que toma en su trabajo le llega con el obsequio de la pandemia. Ella es responsable de recursos humanos, entonces sí está haciendo igual un trabajo diario bastante comprometido y bastante responsable porque son claramente responsables de lo que pasa con la gente ahí en la empresa donde está. Entonces hemos tenido que acomodarnos el trabajo en esto que compartías, ¿no? Que me interesaría ver la reflexión en cada lugar. Acá pasó que, primero que esto que vos decías, Jorge, la escuela tradicional quiso trasladar a la realidad virtual, ¿sí? Y entonces hay muchos docentes que están sobrecargados en el hecho de tener que presentar trabajos. Y hay muchas familias, digo familias porque no son solamente los chicos, sobre todo en primaria, que están regulando la cuestión de la tarea y evaluación. Y las familias pasaron a ser asistentes de la evaluación y del trabajo. ¿Cómo lo viven ahí? ¿Cómo lo viven en México? ¿Cómo lo viven en Perú, en Bolivia, esto? Por ejemplo, aquí en México yo trabajo en una institución donde lo que yo realizo son evaluaciones en línea. Entonces, sí ha sido interesante cómo los roles también han modificado. Por ejemplo, nosotros realizamos ciertas evaluaciones a niños pequeños. Entonces, cómo los papás estamos como colaborando con ellos. De alguna manera, los papás nos están ayudando a poder realizar estas valoraciones y muchas veces nosotros no podemos estar presentes, ya sea porque el dispositivo no te lo permite. Entonces, esta idea sobre el control, ¿no? En las evaluaciones, en toda esta parte, en lo que no ves, en lo que no puedes estar, o sea, cómo esta situación ha llevado hacia muchos lugares, hacia cómo los roles igual han ido modificándose. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el papá? ¿Quién es el alumno? Los papás han aprendido mucho también sobre las plataformas. Nosotros también como profesores hemos aprendido plataformas que no hemos usado y a veces, como decían, ¿no? Los niños nos sorprenden y ellos a veces saben manejar la plataforma mucho mejor que muchos de nosotros. Entonces, ¿cómo invitamos a todos a colaborar, tanto a los niños como la voz de los niños para mí es importante también, cómo están viviendo
como este proceso, cómo lo viven los profesores, también los docentes, cómo lo viven los directivos. Me pongo como a pensar en todas estas partes, porque muchos alumnos han dado de baja, esta parte económica, esta parte social, esta parte personal, esta parte individual. Y también me quedaba pensando en la relación que estamos teniendo con el cuerpo, porque cuando yo doy clase, por ejemplo, yo soy parte del Instituto Cananquil, aquí de Mérida, y doy clase a mis alumnos, ¿cómo me relaciono con ellos a nivel corporal? O sea, ¿cómo puedo sentir que estoy con ellos conectándome? Y en mis pacientes en línea también, o en mis clientes, ¿no? ¿Cómo me conecto a nivel corporal? ¿Cómo sé que ellos están conectados conmigo sin que los pueda tocar, sin que pueda estar más allá de una pantalla? Me recuerda un poco a la cámara como de Gesell, como si fuera una pantalla que de alguna manera, y cómo podemos romper esas barreras para poder conectarnos, y cómo estamos aprendiendo a conectarnos con nuestros cuerpos igual de una forma distinta, con los diferentes saludos que hacemos, la parte no verbal, cómo alzamos la mano, hacemos ciertas cosas. Quizás estamos también regresando, como decían, a la parte más simple, a la parte más primitiva, hacia lo que estamos viviendo. Entonces son las reflexiones que me quedo pensando a lo que está pasando o cómo lo estoy viviendo tanto a nivel personal, a cómo yo lo entiendo a nivel contextual también. Bueno, en cuanto al asunto específico de la educación, no tengo mucho que agregar de lo que comenta Cintia, porque me parece que es, me conecto mucho con lo que comentaba, pero sigo dándole vueltas a una reflexión de algo que mencionó Karin y Marcos hace un momento. Y entonces, si me lo permiten, quisiera echar un pasito para atrás. Y es que me quedé pensando en lo que Karin y Marcos mencionaron en torno a esta tendencia de mencionar lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer, etcétera, etcétera, que está muy presente. Entonces pensaba en cómo ha habido comportamientos y hábitos que tuvieron que cambiar, ¿no? Que por la situación pues han tenido que transformarse, pero cómo hay como metacomportamientos o meta hábitos que se sostienen, porque esta tendencia a tratar de decir lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer es un hábito que traemos desde antes de la pandemia, ¿no? O sea, desde antes de la pandemia es como muy común que se nos pida a los profesionales de la psicología o de cualquier área, que constantemente se nos pida que digamos qué es lo que sugerimos, cuáles son los consejos, cuáles son las cosas que la gente debería de hacer. Entonces, hay, por un lado, un deseo de que haya expertos que digan qué se debe de hacer, y por otro lado hay un deseo de todos ser un poco expertos y poderle decir a los demás qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer. Y pensaba en que, aunque cambiaron muchos hábitos, es curioso porque parece que ese hábito no cambió mucho, sino al contrario, como si se hubiera exacerbado, ¿no? Como si de alguna manera fuera un atisbo de nuestra normalidad, ¿no? Y esta ex normalidad no quisiera perecer, no quisiera morir del todo, y una de las formas como se aferra a no pasar a otra cosa es sosteniendo los deberías, los deber ser, cómo deben de ser las cosas. Y se somete como un terrible peso en todos nosotros porque nos dicen cómo deberíamos saludarnos ahora, cómo no debemos saludarnos, ¿no? Nos dicen cómo debemos, qué debemos comer, qué no debemos comer, que si debemos hacer ejercicio, que si no debemos hacer ejercicio, que si debemos... o sea, hay una enorme cantidad de imposiciones sobre nosotros. Y entonces pensaba que justo un poco a raíz de lo que ahorita comentaba Cintia, que desde a nivel de volver de lo primario, ¿no? Cómo estamos pudiendo, es una oportunidad también para reconocer que hay mucho más de lo que podemos hacer, de lo que se supone que debemos hacer. Hay mucho más, muchas más posibilidades que estamos pudiendo retomar ahora, que toda esa enorme cantidad de deberías o antideberías a los que seguimos aferrados, ¿no? Entonces pensaba cómo ese es un atisbo de la ex normalidad que no quiere perecer. Seguimos queriendo mantenernos en una serie de deberías. ¿Puedo decir algo, Darío? Sí, sí. Ya el término que se está usando ya globalmente, la nueva normalidad, a mí me hizo ruido de entrada, ¿no? Porque normalidad tiene que ver con, bueno, con mi primera
formación en la sistémica que tenía que ver con lo normativo, ¿no? Y lo normativo en psicología, en los distintos campos, tiene que ver con el manual y la imposición de prescripciones, de indicaciones. Entonces, una nueva normalidad no quisiera que la ex normalidad, como vos decías, Jackie, sea reemplazada por una nueva normalidad, ¿no? ¿Por qué no alejarnos ya del término normalidad? O nuevos hábitos, o nuevas costumbres, o no sé, lo que sea, pero no me gusta la palabra normalidad en lo personal. Hago un aporte y Marcos y a Maxi para continuar. Yo creo que es la gran crítica de que la educación y sobre todo la escuela, a mí me interesa mucho este lugar de la escuela y la docencia, está muy relacionado con el compromiso de la competencia y el deber. Hace mucho tiempo que en realidad la pregunta esencial ha desaparecido, que es por el aprender, por el deseo de aprender. La mayoría está por el tema del entrenamiento a incorporar determinadas técnicas, determinados conocimientos, y muy ajeno está el tema del deseo de aprender o de generar una investigación compartida. Lo vemos en la primaria, lo vemos en la secundaria y lo vemos en la universidad, lo vivencio. Y aquel que quiera hacer algo del lado de contagiar el deseo por aprender, es visto como un bicho raro, digamos, ¿no? Yo creo que esto, la pandemia ha permitido que golpear las estructuras edilicias de la educación, las empresas o los intereses que van más por el lado de, no tanto del aprender, intereses mezquinos. Y creo que esto, como bien decías vos, Cari, y estamos compartiendo, para mí es una oportunidad para ver lo esencial del lugar de la escuela, lo esencial del lugar de la universidad. Y también esto que por ahí decía Maxi al comienzo, ¿no? Yo creo que la universidad nos ha entrenado para un discurso diversitario y un discurso también disciplinar. Y, entonces es muy difícil provocar esto, que alguien salga a buscar el encuentro de la palabra de otro. Y por otro lado también esto, por eso para mí es muy importante lo latinoamericano. Vamos a buscar discursos europeos. La universidad nos transmite en el ver a el otro lado del océano, sin despreciar eso, ¿no? Pero digo, ¿por qué no nos llevan a esta cuestión colaborativa del encuentro con la posibilidad que genera el diálogo con hermanos de Perú, de México? La universidad no propicia eso, ¿no? Propicia una mirada a lo anglosajón o a lo francés, y también propicia un común discurso solidificado en una sola teoría o en una sola disciplina. Me parece que la pandemia, lo que hace a lo que hace a la estructura edilicia de la escuela, que quiere trasladar esa normativa a la realidad virtual, ha puesto en jaque todo eso. No sé qué te parece, Maxi, qué te parece. Estoy totalmente de acuerdo, Ilse, con vos y con el resto de compañeras y compañeros que hablaban recién. Yo pensaba, digo, tu primera pregunta o disparador nos ponía sobre el tapete una de las grandes dualidades de lo humano, como es la muerte, ¿no es cierto? Como si por defender la vida y no incorporamos estas muertes o micromuertes, o como queramos llamarle, no vamos a encontrar. Tu segundo disparador, yo veo que contiene otra de las grandes dualidades, barras paradojas de toda vida humana, como es lo particular barra lo general. Y ahí, por supuesto, derivó naturalmente en la educación. No es casualidad, ¿no? Y bueno, eso a mí me lleva a considerarlo un poco desde el proyecto de la modernidad, desde el positivismo, el querido cartesianismo y sus excesos, ¿no? Porque como hablábamos con vos, Ilse, mano a mano la vez pasada, esto tiene muchísimos niveles que son
muy nutricios, muy potentes y muy necesarios, ¿no? Porque con todos los recursos que aporta el positivismo en relación a definiciones, a enfocar, etcétera, sí tengo que leer el prospecto o lo que dicen las instrucciones de productos como la soda cáustica. Prefiero encontrar algo positivista, no un poema, ¿no? No porque puedo tomar cualquier cosa y morirme. Ahora el exceso de esto me parece que ha hecho estragos, está haciendo estragos, y ahí es donde estamos saltando buenamente con los sensores que nos quedan, pocos sensores que nos quedan activos, que no se nos adormecieron tanto, para decir, bueno, hasta acá muchachos con esto. Porque ya hay un nivel de exaltación de lo individual que termina eliminando, suprimiendo o al menos palideciendo muchísimo a lo colectivo. Entonces, en ese punto, la educación es un entrenamiento para la fábrica, para la empresa, pero también para la competencia de a ver quién es más que otro. Y se ha borrado la cuestión colaborativa. En el ámbito universitario se ve claramente cómo la diosa razón se entronizó de una manera tal que necesita sus adoradores, y ese adorador se llama autor. El autor, sobre todo masculino, ¿no? La autora también, pero el autor. Entonces, es muy raro que uno vea expresiones colectivas en relación a ciertos temas. No, hay un goce terrible por escribir y ser el autor, y firmar como el autor único de tal idea brillante. Eso me parece que socava muchísimo lo mejor que tenemos como sociedad. Y para terminar un poquito este apartado, vuelvo al latinoamericanismo que también has planteado, Lice, ¿no? Porque yo me imagino a nuestra sociedad humana, de acá 1000 años o miles de años, viendo videos de lo que éramos nosotros, cavernícolas para ellos, y diciendo, mire, esta gente se decía, hola, yo soy argentino, hola, yo soy mexicano, hola, yo... Bueno, era en su momento, ahora ya sabemos, somos todos terrícolas, y sí, hay una historia y una providencia, ¿no? Me imagino con esperanza ese momento en el que yo ya no voy a estar. Pero mucho antes de eso es necesario que nos digamos latinoamericanos. Y lamentablemente estamos muy lejos de eso. Yo abrigué una esperanza importante cuando hace no muchos años resurgieron ciertos movimientos, y ahí yo, para mí es claramente política la cuestión, y yo tengo una posición bastante tomada en relación a expresiones más socialistas que no tan neoliberales, que permiten ese entramado, y que después, por supuesto, eso hace ruido y genera los mecanismos de destrucción y de opresión, como desde el plan ya están aceitadísimos para que cada vez que queremos unirnos nos hagan mierda. Entonces, a Galeano ya lo hemos leído o escuchado todos, creo que mejor que en ningún otro lado planteado, porque no es un intelectual, como él dice, sino es una cabeza con corazón, con piernas y con genitales, y te llega el mensaje de Galeano empoderado de un humano, ¿no? De un cuerpo. Y desde ahí es que me parece que estas cuestiones de redes nos hacen falta, y salir de la falacia de pensar que solo los políticos van a lograr esto. Por eso vuelvo a lo que vos estás haciendo, Ilse, y tantísimos otros movimientos que casi subterráneamente aparecen uniéndonos y encontrándonos con los hermanos y hermanas latinoamericanos, y desde ahí me parece que sí, que va a generar algo muy potente, que ya no sea tan fácil de destruir cada vez que queremos concretar el sueño de la patria grande. Bueno, realmente es muy interesante todo lo que se está diciendo, y bueno, voy a compartir algunas ideas de acuerdo a eso. Me parece que en Bolivia, por ejemplo, teníamos algunos mitos antes de esta pandemia respecto al uso de la, digamos, tecnología, ¿no? Y bueno, que creo que tiene una relación importante con el aspecto educativo. Asumíamos que tal vez el uso de herramientas tecnológicas era como algo que ya estaba establecido
y era como una especie de dominio de conocimiento al cual los bolivianos no, tal vez no, o la mayoría de nosotros tal vez no podríamos optar, que tal vez no lo íbamos a necesitar o no era nuestra realidad. Entonces, em, poco a poco nos hemos dado cuenta de que todo este tipo de herramientas están evolucionando. Entonces, pensábamos que había algo ya, un dominio ya, conocimiento, una cosa que ya estaba establecida y que teníamos que aprenderla y bueno, para muchos parecía que era como una especie una especie de montaña enorme para trepar. Pero lo que estamos notando es que está evolucionando. Los servicios como Google, como, no sé, de Microsoft, el propio Zoom, Webex, están adaptándose a la situación, ¿sí? Hoy, por ejemplo, es el último día de Zoom y mañana va a salir la nueva versión. Y no tanto por buscar nuevo, sino que habían algunos temas, por ejemplo, con algunos hackers que se metían, tema de confidencialidad, cosas así, pero que se están mejorando. Entonces, ¿cómo se va mejorando en este uso de herramientas? A partir de que justamente los proveedores de estos servicios preguntan a las personas qué es lo que necesitan y qué pueden ir mejorando. Entonces, en ese sentido, acá diferentes instituciones educativas están tomando decisiones, están experimentando, digamos, intuitivamente tal vez, están probando qué servicio podría ser mejor para su realidad, ¿no? Y cuál no lo es tanto. Entonces, se va diversificando la cosa. Ahora, ¿esto qué ha producido? Esto ha producido que se dé un fenómeno de educación adulta, desde mi punto de vista. Tenemos grandes profesionales o personas que tienen mucha experiencia en la vida, en los servicios que dan, con sus ideas, pero que tal vez no habían tomado en cuenta el uso de estas herramientas. Y ahora podemos ver en las videoconferencias y todo eso, que está un gran abogado hablando de algún tema y está hasta su hijo al lado, su hijo de 13, 15 años, ayudándole a poner en silencio el micrófono. Esa alianza tal vez, esa relación entre respeto por la sabiduría, la experiencia y también respeto por los sueños, por la innovación, creo que se ha ido dando en mi país de una manera extremadamente rápida. Entonces, específicamente en el tema educativo, también ahora estamos, bueno, trabajando mucho, estamos promoviendo esto, el tema de la creación del vínculo. Entonces, parece ser que es mucho más útil que solamente dar tareas o poner una videoconferencia, que el profesor de alguna manera trate de generar un vínculo con los chicos. En otras palabras, una comunidad educativa virtual. Y es algo simple, preguntando cómo están, ¿no? Preguntándoles cómo ha sido su día. No solamente encontrarse para revisar las tareas, sino para conversar. Entonces, parece ser que esto es muy motivante para los chicos en las escuelas, ya que de un tema que alguien quiere enseñar, uno entra a YouTube y encuentra un montón de cosas. Encuentra cursos gratuitos, encuentra mucho. Entonces, el tema de la inspiración, que creo que va más allá de la motivación, puede ser muy fuerte en los chicos. Siempre y cuando se va generando este vínculo, ¿no? Y bueno, a partir de esto, hemos aprovechado un poco, ya hablando en el tema de lucha o prevención de violencia, sobre todo en el área rural. Los profesores rurales tienen un vínculo con los chicos y tienen si bien el Internet es muy limitado, ellos se conectan, digamos, periódicamente, semanalmente, y realmente saben cómo están los chicos. Entonces tenemos una iniciativa de ir recolectando indicadores de señales de seguridad, ¿no? Para generar estas redes que tal vez podemos decir de autocuidado comunitario,
frente a la violencia. Entonces, están habiendo varios ámbitos que se están uniendo en mi país de manera extremadamente rápida, ¿no? Para beneficio de todos. Sin embargo, el reto sigue vigente. Entonces, me parece que hemos pasado, sobre todo con los más jóvenes, por ejemplo, en el área rural encuentras que personas de 50 años por ahí otra vez no utilizan mucho ningún dispositivo o algo así, pero ya adolescentes, bueno, y adultos jóvenes están utilizando muchísimo WhatsApp, Facebook y todo eso. Entonces, estamos viendo tal vez que hay un cambio repentino en la mentalidad de pensar de que todo es relativo, de pensar de que hay otro dominio del conocimiento que no vamos a conocer o usar, a esta fase, ¿no? Que la identificaría así. Todo es posible. Me refiero a que, por ejemplo, quizás sale de contexto esto, pero ayer se ha lanzado el primer, bueno, después de mucho tiempo, un cohete al espacio tripulado con la empresa SpaceX. Pero más allá de eso, hay un programa involucrado con este proyecto para que tengamos una red de satélites alrededor del planeta que van a brindar un Internet extremadamente más rápido y básicamente gratuito. Bueno, por lo menos esa es la intención. Entonces, ese tipo de cosas, aunque pareciera que son muy ajenas a nosotros, de alguna manera van a influenciar en nuestra forma de interactuar. Pero lo importante es que nosotros encontremos la manera de adaptarnos o de utilizar eso, ¿no? Entonces, tenemos este encuentro generacional a partir de la situación, donde la experiencia, la sabiduría de las personas mayores están vigentes y son necesarias, pero al mismo tiempo el ímpetu de los jóvenes está colaborando para que podamos encontrar y generar estos vínculos. Digamos, para ir cerrando, lo que estamos promoviendo en el ámbito educativo es de que se hagan una especie de preclases donde, por ejemplo, los profesores pueden dar el tema o filmarse y cuando nos encontramos en las videoconferencias, más que todo se trabaje el vínculo, un seguimiento, pero más que vínculo con los estudiantes, cómo estás, qué estás haciendo, ¿no? Que se sientan que hay una persona que se involucra, que se preocupa por estos aspectos. Y bueno, entonces esa es un poco la situación que podría decir a partir, digamos, del ámbito educativo, lo generacional, los retos. Sí, estamos en tiempo. Si cada uno puede hacer una reflexión de cierre para ir despidiéndonos. ¿Sí? No sé, comenzar su reflexión final. Bueno, yo quisiera en lo personal que no sea un cierre, sino una apertura para futuras conversaciones, que la verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho participar de este encuentro y espero que podamos seguir. No cerrar, sino abrir nuevos espacios. Y muchas gracias, Darío. La verdad que, como te decía por privado, sos un generador de conversaciones. Así que te felicito. Gracias. Yo también aprovechar este minutito final para agradecer a Darío como gran generador de todo esto y a todos los que nos hemos dado cita hoy, a los otros compañeros que han estado ayer y que esto siga, el deseo de que esto siga porque genera mucha alegría, en particular mucha motivación y lo veo muy potente, así que gracias a todos.
Yo también podría continuar diciendo, pues me sumo a los agradecimientos, Ilse, porque no nada más siento que además eres un buen generador de conversaciones, pero además eres alguien que conecta relaciones, que conecta gente que de otra manera quizás no estaría conectada. Y eso es fantástico, por supuesto, ¿no? Tiene el papel de generar conversaciones, de conectar a diferentes personas y desde ahí dar voz a esta inmensa variedad, a esta inmensa como posibilidad de diferentes vertientes. Entonces, muchísimas gracias, Ilse, muchísimas gracias a ustedes también por compartir esta mañana y me sumo a lo que dice tanto Karin como Maximiliano de que sea una apertura para más posibilidades. Sí, de igual forma, estoy muy, muy contento y agradecido, como les decía, de estar aquí, de compartir este espacio. Realmente creo que es una gestión impresionante de Ilse y bueno, a ver qué va surgiendo en el futuro, pero estoy seguro de que van a, se van a abrir muchas posibilidades a partir de este hermoso encuentro. Sí, yo también comparto comparto el sentimiento de que eres un gran conversador. Ahora, me encantaría que me sacaras de una duda. ¿Eres más llamado Ilse o más llamado Darío? Eso me gustaría, Eso es, sí. saber. ¿Eres más llamado Darío? Porque siempre, desde que te conozco, este conflicto de no saber si llamarte Ilse, no saber si llamarte Darío, no. Y si se pronuncia la H o no, dice. Ese es el orden. Ilse Darío. Okay, nada, agradecerte y encantado de haber conocido nuevas personas también hoy por aquí. Gracias, Jorge. Gracias. Bueno, pues yo también me sumo a los agradecimientos. La verdad es un privilegio poder compartir con diferentes contextos. Ayer estaba leyendo un artículo de Maturana que decía cómo estamos participando y me parece que de esta manera nosotros también estamos participando y cómo invitar a los demás a participar con responsabilidad, en colaboración y compartiendo, ¿no? Precisamente desde cómo cada uno y en colectividad podemos como buscar nuevas posibilidades. Entonces, lo interesante sería, como mencionaban, que esto no se quede solo aquí, sino que nosotros podamos crear redes de apoyo, como decía, ¿no? Como estos rizomas que hay para poder conectarnos y te agradezco por la oportunidad. Creo que quedan muchas reflexiones y cosas que podemos seguir aplicando en nuestros contextos. Entonces, agradezco mucho esta participación y esta colaboración. Yo estoy extremadamente feliz por esto. Creo que, así que, y valoro algo fundamental. No nos unimos por la teoría, no nos unimos por la disciplina. Creo que he podido convocar a personas buenas y generosas. Y como decía Claudia Lobos la otra vez, más que el mensaje, interesa el encuentro entre los mensajeros. Así que muchas gracias a todos, les mando un abrazo fraterno. Abrazos también. Un placer, un gusto el encuentro. Nos vemos. Gracias, bye Hasta bye. luego.